Yo quiero arrancar con esta imagen. Estas dos imágenes tienen 70 años de diferencia entre ellas. ¿Y qué nos están mostrando acá? Una evolución de esta industria. ¿Cómo pasó de ser algo menos significado, más simple, a algo más complejo? En esta otra imagen del primer vehículo, ¿cómo se levantaba esta información? ¿Cuáles eran los encargados de registrar esta información? Las personas que están acá. Este equipo, con un cronómetro de forma manual, con una libreta, iban anotando. Luego de esto, con la experiencia y la intuición de los pilotos y de su gente, tomaban decisiones para modificar estos vehículos y cumplir su objetivo de llegar a la meta en menor tiempo. En la actualidad, observamos esto. Esto pasó gracias a que con toda esta experiencia que lograron capturar, implementaron un grupo de sensores que generan información, generan cientos de datos en tiempo real. Esta información es alimentada a ciertas bases que analizan utilizando ya actualmente IA y terminan dando esos análisis en tiempo real que les permiten tomar decisiones, ya no al finalizar la carrera, decisiones en la carrera. ¿Y cómo cruzamos esa información a nuestra industria? Como lo vimos justamente con el compañero anterior, hemos tomado de varias industrias metodologías, formas en las que ellos han tenido éxito y estamos acoplando a nuestra industria. Por eso quiero empezar. ¿Cómo mejorar la producción de camarón con sistemas de monitoreo eficientes para la toma de decisiones? Siempre en nuestras industrias, en nuestra industria camaronera generamos data desde el inicio. Desde que sembramos se genera información, desde que compramos las larvas se genera información. ¿Y qué hacemos con esta información? Hemos dado el salto de poder implementar sensores, de poder implementar tecnología, alimentación automática, equipos que generan información a diario. ¿Y dónde está esa información? ¿A dónde se queda? ¿Qué decisiones tomamos con ellas? Para eso los quiero invitar a este viaje de estos 4 pasos que los tengo diagramados con Legos. Todos ubicamos los Legos. En la primera imagen tenemos Legos de diferentes colores. Esto nos representa la información que está dispersa en nuestra finca. Aquí le hemos denominado en esta parte el diagnosticar, el saber qué es lo que tenemos que hacer, el primer paso. ¿Cómo estamos parados en nuestra finca? ¿Qué es lo que tenemos y qué nos hace falta? El segundo paso, y ya donde los Legos se van organizando, y es organizar la segunda fase, quiere decir, y los que hemos trabajado con información, creo que nos podrán dar que hablamos con la verdad, es que esta información, esta parte es la más crucial. ¿Cómo limpiamos la información y cómo determinamos lo que es válido, ¿no? ¿Cómo agrupar esta información? El tercer paso es la construcción. Ya una vez que tenemos esta información limpia, almacenada, empezamos a construir, a hacer la arquitectura de lo que queremos analizar. Y el último paso es analizar. Y en este análisis es en el que vamos a enfocarnos un poco más. Cuando hacemos el diagnóstico, lo he dividido en estas 2 partes. Cuando yo recién entro a una finca, ¿qué es lo primero que veo? Toda la parte externa, toda la parte del área de la finca, infraestructura, con qué cuenta, con qué tecnología cuenta, cuál es su potencial de consumo, todo lo que tenga que ver estructural, para saber cómo está funcionando, cómo es la dinámica de esa finca. La segunda parte ya viene el diagnóstico productivo, enfocándonos en cuál es esa densidad, cuál es esa biomasa que están trabajando, cuál es ese factor, cuál es ese crecimiento, cuáles son esos datos que ellos registran. Y también nos encontramos con esto, ¿no? Vamos a una finca, encontramos una sábana de un Excel gigante en el que tienen mucha información, encontramos otro formato, muchas de las fincas que yo entro, yo tengo que una persona me maneja un formato, llego donde voy con el otro técnico, tiene otro formato, voy con el gerente, maneja otro formato, y esta información muchas de las veces es imposible de entender qué es lo que está pasando ahí. Y por último, se queda también en los grupos de WhatsApp. Mucha información se pierde en los grupos de WhatsApp.
Cuando hacemos un informe, luego de la visita se la enviamos a los clientes y esta información se queda acá en el grupo, no migra. O la analizamos en ese momento y ya para la siguiente semana ya no nos acordamos qué pasó. Por eso es que necesitamos organizar esta información para poder tener sentido y analizar todos estos datos y que estos datos nos den el peso para tomar decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos esas dos variables para empezar a organizar la información. Las variables cuantitativas son las variables numéricas. Los números, cuántos camarones, cuánto es el peso, cuál es la cantidad de alimento en números, cuál es la biomasa. Y las variables cualitativas son las variables de letras. Son las letras, por ejemplo, de qué laboratorio es, de qué nauplio, qué tipo de alimento, qué marca de equipo alimentado automático. ¿Por qué hacemos estas dos variables? Porque necesitamos identificar que no se duplique la información. Porque yo puedo poner laboratorio marca 1 con el número, mi otro compañero puede poner laboratorio guión 1 o el otro puede poner laboratorio 1 con letras. Ahí tenemos 3 datos diferentes. Con esto queremos agrupar esta información. Yo le he puesto 5 ejemplos de cómo poder agrupar toda esa información que se genera en la finca. Primero, una base de datos productiva, donde vamos a meter toda la información que se genera día a día en el campo. Junto a ella tengo la base de datos de análisis físico-químicos. Aquí quiero hacer un poco de hincapié en la importancia de registrar esta información. ¿Cuáles son los análisis que hacemos en campo? Tomamos una muestra, mandamos a un laboratorio, esa muestra nos envían y el análisis se quedó ahí. Entra un proveedor, larvas, un proveedor de insumos, un proveedor de alimento, hace sus análisis, se envía la información y se pierde ahí. Entonces es una información muy de la mano con la base productiva. En la base tecnológica, estamos invirtiendo en tecnología. Necesitamos medir el funcionamiento, el rendimiento, cómo están estos equipos. Necesitamos hacer modificaciones, invertir en un nuevo equipo. Necesitamos llevar un control adecuado de estos datos. En la base administrativa, toda la parte administrativa del campo, cómo se está generando la parte del personal. Y la base de costos, que creo que esa es la que todos estamos manejando acá. Ahora, una vez que tengamos definidos todos estos datos, la gente es alimentar la información. Mientras más información tengamos, es un análisis mucho más fácil de fabricar. Y de estas bases podemos jalar la información para poderlas cruzar y una vez que cruzamos esta información, entramos a la parte de construir. ¿Y qué podemos construir? Justo en esos días que he estado dando la vuelta acá a la feria y conversando con varios productores, llegamos a un acuerdo. Justo lo escuchaba un amigo el día de ayer y me decía, he pasado la mayor parte de estos meses trabajando en un nuevo software que tenemos para la camaronería y empezamos a incluir la información. Creo que ya estamos dando el primer paso. Y en la feria he visto a varias empresas que están generando estos softwares para agregar información, analizarla. Acá tenemos un ejemplo de cómo construir, ¿no? Un tablero. Un tablero simple como este, que le llamamos la vista contexto. Nos está dando los datos o ratios productivos generales de todo lo que está pasando en la finca. Crecimiento, biomasa, la talla de pesca que tenemos general. Podemos filtrar, podemos sacar la información y cuando tenemos pocas piscinas es fácil analizarlo. Pero cuando tenemos más de 50 piscinas en un campo y tenemos más de 5 campos, esta información, ¿cómo la enfocamos? ¿Dónde direccionamos el trabajo? Por eso es que nos basamos en un sistema de alertas. Alertas desde la parte productiva. Crecimiento, biomasa, sobrevivencia. Y con estas alertas tratamos de direccionar la información, el trabajo, hacia estas piscinas que están presentando alertas. Y eso nos ayuda a ser más eficientes en el tema de manejar los recursos y manejar el tema de alertas. Les decía en el tema de sanitario, ¿dónde va la información que generamos de los análisis sanitarios?
toda esa información que se pueda recopilar. Hemos visto información 220, 23, 24, lo podemos filtrar por meses, por Q, por piscinas, por campo, georreferenciar cuál es el campo que está presentando más problemas para, como les decía, direccionamos el recurso. En el tema de analizar, y aquí les voy a hacer una pregunta. Viendo estas fases que tenemos acá hasta la cuarta, ¿en qué fase se sienten más identificados? O yo podré decir que cuando visito Camaroneras he visto muchos campos que han empezado a organizar su data. Otros están en la fase de que han construido sus tableros. Y otros han llegado a la fase de análisis. Pero el análisis se queda tal vez con el técnico o con el gerente de producción y ellos entendieron la información y a veces no baja. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo podríamos analizar y cruzar esta información de estas diferentes bases? Sector 1, piscina 18. Lo primero, este es un extracto de todos los dashboards que se pueden elaborar. La primera gráfica nos muestra las barras que son pesos semanales. 0,90, 1,81, 3,80 hasta los 10 gramos 30. Nos muestra 5 semanas, de la 38 a la 42. Intermedio de estas barras nos está mostrando el incremento semanal. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos el peso en la piscina una vez a la semana o 2 veces a la semana? Nos paramos el día de hoy, nos creció 3 gramos 60, estamos bien, dale, sigue alimentando. O no nos creció, está pasando algo. Vemos la foto de esa semana. Acá tenemos qué ha pasado durante las últimas 5 semanas. Junto a ella, la otra gráfico de barra nos muestra, lo primero es la cantidad de camarones que fueron reportados en campo de siembra, con el celeste. En el azul oscuro nos muestra la cantidad de camarones a los cuales les estás dando de comer. Se calcula en base a un body weight que más a detalle se lo podría revisar. Y entre los puntos, desde el siguiente gráfico, nos muestra cuál ha sido el incremento de alimento que ha tenido de semana en kilos por hectárea. Se puede modificar con varios KPIs. Y lo interesante de esto es que la relación entre incremento semanal se está viendo entre el incremento de peso. Voy incrementando alimento, mi peso va creciendo. Y en la parte de abajo, en el tema de salud, ¿cómo han estado los lípidos? Puede ser de la última semana, el promedio de las 4 últimas semanas. ¿Cómo ha estado el hepatopáncreas? ¿Cómo están las branquias? ¿Cómo está el intestino? Es una piscina que veo que estás bien en lípidos, tienes un buen crecimiento. ¿Qué decisión podríamos tomar ya de la parte técnica? Mantengamos la alimentación, haciendo lecturas de consumo hasta el prepeso y aumentar o disminuir, dependiendo cómo esté el crecimiento. Esas son decisiones que se toman con data. Ahora, este ejemplo. Sector 3, piscina 3. Se lee de la misma manera, pero vemos algo diferente. Está casi en 24 gramos, 25 gramos ya cerrando. Pero es interesante cómo se comportó el crecimiento. Fue plano. Y la última semana creció un poco más. Pero fijémonos en cómo fue alimentada durante la semana 38, con 73.5 kilos por hectárea. La siguiente semana fue igual, el incremento de la tercera se fue quedando y en la cuarta ni digamos, no, terminó igual. Como les decía al inicio, el comportamiento del crecimiento va en función de cómo se comporta el consumo. Y si vemos abajo el tema de salud, los lípidos ya están en 70 y es una primera alerta de que el camarón está presentando que necesita algo de alimento. Vemos en el tema de hepatopáncreas, está al nivel 1, no está presentando mayor problema, todavía no está entrando a enfermedad. Pero si vemos branquias, en las branquias ya tenemos un 2, en intestinos tenemos un 2. Aquí ya nos está diciendo algo más la información. Ya nos está diciendo que probablemente tenga un problema de suelos. Porque el camarón está comiendo fondo, se está llenando, está lleno de parásitos en el intestino, está levantando ese fondo se está pegando en las branquias probablemente, y esto está haciendo que el camarón tenga una baja respuesta de consumo. Si le metemos acá una curva de oxígeno, nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando.
Si le asociamos acá también un reporte, la curva del último reporte de consumos, también nos va a dar el peso de qué es lo que está pasando en la piscina y qué acción podemos tomar. Esta es parte del análisis que se puede realizar y como les decía al inicio, si tenemos 50, 200 piscinas, no lo vamos a hacer a todas. Vamos a enfocar el recurso y los esfuerzos a las piscinas que nos están presentando las alertas. Y lo vamos a hacer el monitoreo para que esto se vaya cumpliendo y ver los resultados. Una vez que cerramos estos datos, también es importante registrar esas cosechas. Este es un dashboard que nos muestra datos de cosechas. Lo podemos ver por ciclos. Aquí lo está filtrado por tipo de alimentación. Justamente invertimos en alimentación, pero ¿cómo se comporta? ¿Cómo estamos analizando esta información? ¿Cuál es más rentable? ¿Qué datos necesitamos? Con la data que está almacenada podemos generar diversos análisis que nos permitan tomar decisiones. Puede que en mi sector, como decían en otras presentaciones, no está preparado todavía para ir a alimentación automática acústica. Puede que en timer esté performando más. Tengamos que hacer algunos ajustes para sacarle todo el provecho a esa tecnología. Podemos predecir, oye, en esta temporada tengo mucho más problemas y con menos densidad sido más rentable o con más densidad. Toda esta información se puede analizar. Se pueden ver los tableros abajo con los principales KPIs que nos van a determinar crecimiento, densidad, factor de conversión. Y con esta información podemos hasta ir creando indicadores nuevos. Y ese es lo importante y lo interesante de tener esta data. Indicadores que nos permitan entender qué está pasando en nuestra finca. Porque para mí, un indicador puede ser el crecimiento. Si le preguntamos a otro compañero, va a decir la conversión. Otro puede decir la sobrevivencia. Se tiene que construir de acuerdo a las necesidades de la finca. ¿Qué análisis adicionales podemos ir haciendo? Como lo veíamos a nivel del ciclo, a nivel de toda la parte productiva, en larvas, entender la trazabilidad. He escuchado mucho el tema de la trazabilidad. Se viene una época en la que necesitamos saber de dónde viene el producto, qué tratamientos ha tenido, qué ha alimentado, porque el consumidor final lo está solicitando. En el tema de tecnología, saber cuál ha sido más eficiente, qué necesitamos hacer. En el tema de asesoría, tener plataformas para visualizar la información. Recordemos, ya no pasamos en un mundo que estamos detenidos en un solar, nos estamos moviendo, necesitamos ver qué está pasando. En el tema de portafolio, tenemos muchas dietas. ¿Cuál es la dieta que se ha ajustado mejor a las condiciones de mi finca? ¿Y cuál puedo direccionar a mis diferentes sectores? Esto debe hacerse en todas las etapas de producción. Pongámosle mucho foco a las precrías, porque ahí es donde inicia toda nuestra operación. Y como lo representé con estos cubitos de Legos, lo vamos a ver cómo se puede llegar a ser más eficientes con esta información. Y esta parte es clave. Porque como les decía al inicio, muchas de las fincas se quedan en la parte de análisis. Y en este análisis es donde está el tropiezo, porque para un cambio exitoso se requiere tanto del lado técnico como del lado humano. Podemos invertir en el lado técnico, contratamos un buen analista, una persona que maneje los programas, un VA que maneje bien un Excel, que maneje un programa de IA, nos construye toda la base, todos los análisis tan lindos, pero si vamos al lado humano me refiero al lado del personal que tenemos en campo, y este personal no está comprometido, no adopta esas herramientas, no sabe interpretar esta información, el proyecto se queda ahí. Y muchas de las veces no avanza, no se toman esas decisiones. Y lo decimos por experiencia propia, porque en nuestro equipo, en nuestra empresa, este proceso de transformación nos ha tomado tiempo y trabajo. El adoptar, que todo el equipo adopte estas nuevas herramientas y las use a diario, ha sido un proceso de trabajo. Y cuando vamos a una finca, siempre nos encontramos con esta barrera. ¿O no pasa así? Cuando entra un nuevo técnico que trae las ideas, si no tiene el apoyo de la gente que pasa día a día, por más buen técnico que sea, tiende a fracasar. Entonces, ese compromiso es el que tenemos que llevar a cambio con el tema de la gestión de cambio.
Y lo que les decía de los Legos, si con todo esto podemos empezar a construir algo como esto, imagínense a dónde podemos llegar. ¿Qué se puede construir? Estamos en la era de la IA, en la era en la que la información se genera más rápido cada vez y tenemos que analizarla cada vez más rápido para adelantarnos. Podemos llegar a hacer algo mucho más increíble, construcciones mucho más increíbles, para llegar justamente a esa rentabilidad y ser más eficientes en nuestros cultivos. Gracias. Buenas tardes. Elvis, muy buena la presentación. Es indispensable, como tú dices, la recolección de la data, ¿no? Pero para los productores pequeños es difícil porque no hay, o sea, no tenemos mucho para escoger, porque se tiene manejo de costos, pero lo de acá es otra cosa. ¿Qué tú recomiendas? ¿Por dónde empezar para tener esa herramienta en producción? Perfecto, gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que te mostraba acá es justamente algo que se puede construir con un Excel. Un dashboard se lo puede elaborar en Excel. Entonces, y de ahí el siguiente paso es, por ejemplo, un Power BI, que igual, o sea, no está amarrado a una licencia que tengas que pagar por un servicio, sino que tú lo puedes construir. Teniendo siempre la data organizada, se puede empezar a construir esto, y este es el primer paso. El segundo, que ya conforme vaya creciendo la operación, se puede implementar en un sistema más complejo, pero es posible. Nosotros lo hacemos actualmente bastante con Excel, nos funciona en tanto fincas pequeñas como grandes. Grandes, estoy hablando fincas de 500, 600 hectáreas que se manejan con este tipo de dashboard. Y fincas pequeñas también, amigos productores del sector que están entre las 15 y 20 hectáreas, que también se maneja de igual manera. Entonces es posible. Nuevamente considerando el aspecto social de la implementación, tú hablabas que ese es uno de los principales desafíos, la adopción de tecnología. Y recogiendo un poquito la pregunta de nuestro asistente es, hay personas que quieren hacerlo, sin embargo ven barreras como el costo, como el fácil acceso, pero no solamente esas son las barreras. Para ustedes como empresa, la adopción, lo digo por experiencia propia, la adopción para mí siempre fue la barrera más grande, más allá del costo. Para ustedes, si esa fue la barrera, ¿qué fue lo que hicieron para llegar a implementarla? Porque hablabas de la barrera dentro de tu equipo de trabajo primero. Exacto. ¿Cómo hicieron? ¿En qué se basaron? ¿Cuáles fueron los lineamientos que siguieron como empresa para decir hacia allá, esto es lo que debemos hacer? Es un proceso que justamente la cabeza tiene que adoptarlo. Porque ¿qué pasa en las fincas, como decías, pequeñas, medianas? Por lo general el productor no toma muchas esas decisiones o no le ve valor a esto. De repente el técnico, su personal lo está viendo, pero si la cabeza no lo compra, el resto del cuerpo no va a funcionar. Y en nuestra empresa, creo que por eso les hablaba de experiencia propia de nuestra empresa, ha sido un proceso que no ha tomado un año. Yo llevo acá en la empresa 8 años, ha sido un proceso de transformación largo y esto es algo que se va aprendiendo cada vez más, porque cada vez salen nuevas innovaciones, viene nueva tecnología, ya lo decía Gabriel, estamos teniendo nuevos tipos de análisis, estamos viendo el tema de la CIA que nos están ayudando a analizar información. Tenemos que subirnos a esa corriente porque eso es lo importante, seguir estudiando, creciendo y viendo qué herramientas podemos usarlas. Pero sí, el trabajo tiene que estar primero comprado por el decisor, por la cabeza, y lo adoptando es un proceso en el que registrar la información. Cuando vamos a una camaronera, pedimos información, como decía hace rato otro compañero, decía, lo encontramos en papel. Y transcribir eso, toda esa información, esa es la primera barrera, que la gente no quiere hacer doble trabajo. O no hay comunicación también entre la camaronera y la oficina, porque la información, la camaronera la envía y la oficina de repente no la procesa. No hay esa comunicación. Y cuando vamos nosotros tenemos un dato que se genera en campo y cuando nos reunimos con el dueño en oficina, por lo general él tiene otro dato.
Entonces, por ahí parte pues, el tema de cultura organizacional. Empezar organizar toda la proceso. La información. Sí, organizar y estandarizar esos procesos para que la información se vaya alimentando y genere todos estos datos. Gracias. Creo que quiero dejar dos puntos aquí de mensaje, ¿no? La primera es la organización y segundo la integración. Organización, ¿por qué? Porque desde el productor más pequeño hasta las grandes empresas debemos de manejar una estructura de trabajo tanto interna de nuestro equipo. Definidos los roles. Y también eso va a organizar también nuestra información. Y la otra es la integración, porque tenemos, como dice, el trabajo es en la granja, pero la parte administrativa juega un papel fundamental. Y la parte administrativa muchas veces no está en la granja, está afuera. Y tiene que manejar todo esto de la mano. Eso, gracias.